Ese dinero ya se gastó, dijo mi hija. Entonces hice una llamada. Me encontré sentado en la sala de mi casa, observando por la ventana cómo el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas. Era un momento de reflexión, un instante que, aunque breve, se sentía eterno. A mis 65 años, había dedicado la mayor parte de mi vida a construir un hogar, criar a mis hijos y asegurarme de que tuviéramos todo lo necesario para vivir con dignidad. Sin embargo, las palabras de mi hija resonaban en mi mente, como un eco que no se apagaba: ese dinero ya se gastó. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. A lo largo de los años, he sido el pilar de mi familia. He trabajado incansablemente, dedicando largas horas en la oficina y sacrificando tiempo personal para asegurar un futuro estable. He sido un padre presente, un esposo devoto y un amigo leal. Aunque a veces la vida me ha empujado a enfrentar desafíos imprevistos, siempre he mantenido mi cabeza en alto y mi corazón firme. Nunca he buscado ser el centro de atención ni he deseado la admiración de los demás. Mi autoridad radica en el respeto que he construido con acciones, no con palabras. Sin embargo, esa tarde, el aire estaba cargado de tensión. La conversación con mi hija había sido inesperada y dolorosa. Ella, que había crecido rodeada de amor y oportunidades, ahora parecía distante, como si mi esfuerzo y sacrificio no significaran nada para ella. La sensación de traición se enredó en mis pensamientos. No era la primera vez que la familia se enfrentaba a situaciones complicadas, pero nunca había imaginado que de quien menos lo esperaría vendría un golpe tan duro. Siempre he creído en la dignidad de manejar las cosas con gracia y silencio. Mi padre me enseñó a no quejarme ni a buscar compasión, y yo he hecho lo mismo. No soy un hombre que se deja llevar por la ira o la desesperación. En cambio, observo, analizo y actúo con estrategia. La vida me ha enseñado que, a veces, el camino más largo es el que conduce a la verdadera justicia. Después de la conversación, decidí que era momento de tomar medidas. Algo no cerraba en la actitud de mi hija. Las palabras que había pronunciado estaban llenas de desprecio, como si minimizara todos los sacrificios que había hecho. Me sentí impotente, pero no dispuesto a rendirme. Comencé a recordar pequeños detalles, interacciones pasadas y comentarios que, en su momento, parecieron inofensivos, pero que ahora tomaban un nuevo significado. Mientras el sol se ocultaba, me senté en mi escritorio. Tomé mi teléfono y, tras un momento de reflexión, hice una llamada. Sabía que necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera ayudarme a entender la magnitud de lo que estaba pasando. Este sería el primer paso en un camino que no había elegido, pero que ahora se hacía necesario. La voz del otro lado de la línea era familiar, un abogado con el que había trabajado en el pasado. Le expuse brevemente mi situación, omitiendo los detalles que no podía compartir. Las palabras fluyeron con calma, y su respuesta fue inmediata: estoy aquí para ayudarte, no te preocupes. Era el inicio de una estrategia que había comenzado a gestarse en mi mente. No iba a dejar que la traición definiera mi vida ni la de mi familia. Iba a actuar con inteligencia, y lo haría en silencio, como siempre. Sabía que la justicia no se obtiene con gritos, sino con planificación y paciencia. En esos momentos de soledad y reflexión, comprendí que el verdadero desafío no era enfrentar a mi hija, sino recuperar el control de mi vida y de las decisiones que habían sido tomadas en mi ausencia. Mi silencio sería mi mejor aliado, y con el tiempo, se revelaría la verdad que había estado oculta bajo una capa de deslealtad. Desde que era joven, comprendí que el verdadero valor de un hombre no reside en su capacidad de ser ruidoso, sino en su habilidad de ser firme. Mi nombre es Luis, y durante más de 3 décadas he sido el pilar de mi familia. Un hombre que, con esfuerzo y sacrificio, construyó un hogar y un legado. Me convertí en padre a los 25 años, y desde entonces, mi vida se ha definido por el trabajo arduo y la dedicación. Siempre creí en la importancia de la disciplina y el respeto. Fui sacerdote en una pequeña comunidad durante muchos años, guiando a otros en momentos de crisis y celebrando sus alegrías. Mi autoridad no provenía de un título, sino de la confianza que la gente depositaba en mí.
A lo largo de los años, construí un hogar, no solo físico, sino un espacio donde mis hijos pudieran crecer con valores sólidos, apoyados por la fe y el amor. Sin embargo, la vida no siempre sigue el camino que uno planea. A través de los años, hice sacrificios innumerables por el bienestar de mi familia. Desde largas jornadas de trabajo hasta fines de semana dedicados a la comunidad, nunca me detuve. Mis sueños se fueron transformando en los sueños de mis hijos. La educación de cada uno de ellos era mi prioridad, y todo lo que ahorré fue destinado a ese fin. A medida que mis hijos crecían, comencé a darme cuenta de que mi autoridad parecía diluirse. Mis palabras, antes llenas de peso y respeto, comenzaron a ser ignoradas. La relación con mi hija, Valeria, se tornó compleja. En su adolescencia, se volvió más rebelde, desafiando mis enseñanzas con frecuencia. Recuerdo una discusión en particular, donde mis intentos de guiarla fueron recibidos con desprecio, como si mi voz no tuviera valor. La indiferencia de Valeria no era solo una fase. Era un signo de que había algo más profundo que no había notado. La distancia entre nosotros crecía y, en mi afán de mantener la paz, elegí quedarme en silencio. Observé y escuché, intentando conectar los puntos en un rompecabezas que se complicaba a diario. Sin embargo, mi deseo de protegerla y guiarla no disminuía, solo aumentaba mi frustración. Fue entonces cuando noté actitudes extrañas en la relación de Valeria con su madre, mi esposa, Carmen. Las conversaciones entre ellas estaban cargadas de secretos, miradas cómplices que no comprendía. Estaba claro que había dinámicas que se desarrollaban a mis espaldas, y aunque intenté no confrontar, mi instinto me decía que estaba perdiendo el control de mi hogar. El silencio se tornó en mi refugio, pero también en mi estrategia. Empecé a prestar atención a los detalles más pequeños. Noté cómo Valeria hablaba con una confianza que antes no tenía. La forma en que se sentaba, como su madre la observaba con una mezcla de orgullo y desdén. Todo ello despertó en mí un profundo deseo de entender lo que realmente estaba sucediendo. No era solo desinterés, había algo más. Poco a poco, me fui enterando de la influencia que otros estaban ejerciendo sobre Valeria. Amigos que habían llegado a ser parte de su vida, personas que no compartían nuestros valores, comenzaron a tener un papel preponderante en su vida. Me sentí impotente, pero sabía que actuar de manera impulsiva solo empeoraría la situación. La calma y la observación fueron mis mejores aliadas. Comencé a tomar notas mentales de cada interacción sospechosa, de cada comentario que parecía fuera de lugar. Mis años de experiencia como sacerdote me enseñaron que las verdades ocultas siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y así, empecé a crear un mapa mental de las conexiones y decisiones que estaban afectando a mi familia. La traición no se manifestaba de manera evidente, sino que se camuflaba en gestos sutiles y palabras envenenadas. En ese silencio, me convertí en un observador, un estratega que, aunque herido, se preparaba para recuperar su lugar en la mesa familiar. La dignidad que había construido a lo largo de los años sería restaurada, pero lo haría en mis términos. La traición se incidió lentamente en nuestro hogar, como una sombra que se expandía sin que nadie la notara al principio. Las palabras de desprecio disfrazadas de preocupación empezaron a florecer entre quienes creía eran mis aliados. Amistades que habían sido testigos de mis sacrificios comenzaron a cuestionar mi autoridad, insinuando que mis decisiones eran obsoletas, que debía ceder ante nuevas ideas que, en su esencia, eran simplemente formas de infantilizarme. Las reuniones familiares, que solían ser momentos de unión y respeto, se convirtieron en un terreno minado. Aquellos que antes me miraban con admiración, empezaron a murmurar. «No entiendes cómo funciona el mundo ahora», decían. «Necesitas dejar que las cosas fluyan». Me hablaban como si fuera un anciano perdido, incapaz de adaptarse. Cada palabra que me lanzaban era un golpe sutil pero eficaz, un ataque a mi autoridad silenciosa. No me dejé llevar por el pánico ni por la ira. En ningún momento quise desmoronarme ni mostrarme vulnerable. Esa era precisamente la intención de mis detractores, llevarme al extremo de mis emociones. Así que permanecí sereno, observando y escuchando. Con cada comentario, guardaba en mi mente un archivo de lo que se decía, de quién lo decía y en qué contexto.
Era un juego de estrategia, y yo estaba decidido a jugarlo con inteligencia. Un día, mientras revisaba documentos familiares en mi oficina, encontré un viejo testamento que había redactado años atrás. Era un documento que había quedado olvidado, pero que contenía las cláusulas que determinaban la distribución de mis bienes. Me detuve a reflexionar sobre las decisiones que había tomado y cómo, en el presente, podía usarlas a mi favor. Era un recordatorio de que, a pesar de los intentos de desestabilizarme, había reglas que nunca debían ser quebrantadas. La traición se manifestó de formas inesperadas. Un par de días después, recibí una llamada de un abogado con quien había trabajado en el pasado. Había un tema relacionado con la herencia que necesitaba discurrir. Esa conversación despertó algo en mí. Algo que me decía que, aunque la situación era delicada, había una forma de utilizar el conocimiento y los recursos que había acumulado a lo largo de los años. Comencé a hacer un plan. No era un plan de venganza impulsiva, sino uno que requería precisión y tiempo. Contacté a un notario y revisé cada palabra del testamento, asegurándome de que cada cláusula estaba en su lugar. No podía permitir que la traición se convirtiera en mi final. Era tiempo de actuar, pero con el sigilo de un depredador esperando el momento justo para cazar. Mientras tanto, mi familia seguía inmersa en la confusión. Mis hijos, ajenos a las manipulaciones que se estaban gestando a su alrededor, continuaban con sus vidas. Era mi deber protegerlos, y sabía que este era solo el primer acto de un juego mucho más grande. Las grabaciones de conversaciones en las que se discutían temas delicados empezaron a ser una necesidad. Debía tener pruebas que sostuvieran mi versión de la historia, y la documentación sería vital en el futuro. Este nuevo despertar silencioso me dio un sentido renovado de propósito. No solo estaba luchando por mi autoridad, sino por la dignidad de mi familia, por el legado que había trabajado tanto para construir. La traición se había disfrazado de amistad, y ahora, estaba decidido a desenmascararla. En mis momentos de reflexión, comprendí que el silencio estratégico no solo era una herramienta, era mi mejor arma. La calma que había cultivado durante años se convertiría en el pilar de mi resistencia. No gritaría, no me dejaría llevar por la desesperación. Actuaría con la firmeza de quien sabe que tiene la razón, de quien está convencido de que la justicia, aunque lenta, siempre llega a quienes se preparan para ella. A medida que pasaban los días, me sumergí en una rutina de observación. Cada movimiento de aquellos que alguna vez consideré cercanos se convirtió en un capítulo de una historia que debía ser contada. La casa, que había sido el refugio de tantas memorias, ahora era un campo de batalla silencioso. Desde el rincón de mi despacho, podía escuchar sus risas y murmullos, sus conversaciones llenas de complicidad. Pero había algo que no encajaba. Sentía que la atmósfera se cargaba de una tensión que solo yo podía percibir. Comencé a tomar notas mentales sobre los detalles más sutiles, cómo se miraban entre ellos, los tonos de sus voces al mencionar mi nombre. No eran las palabras lo que me preocupaba, sino el subtexto, el lenguaje implícito que revelaba más de lo que ellos pretendían ocultar. Era como leer un libro en una lengua que parecía incomprensible para los demás. Cada día revelaba una nueva pista, un comentario despectivo aquí, una mirada de desprecio allá. Todo se unía para formar una imagen clara de la traición que estaba gestándose en la penumbra. Las conversaciones que solían ser familiares se convirtieron en un eco distante. Empecé a notar cómo las dinámicas habían cambiado. Antes, en la mesa del comedor, había risas, discusiones sobre la vida, la salud y el futuro. Ahora, el espacio se había vuelto frío, como si una sombra hubiera invadido nuestra vida compartida. Era como si hubieran decidido que mi presencia ya no era necesaria, que podía ser relegado a un rincón, como un mueble viejo. Pero no me dejé llevar por la frustración. Era momento de actuar con inteligencia. Sabía que la información era poder, y que cada fragmento de conocimiento que pudiera reunir sería esencial para mi estrategia. Así que empecé a establecer conexiones. Un antiguo amigo, un abogado que conocía bien el juego de la herencia, se convirtió en mi aliado. Le conté sobre mis inquietudes, sobre la falta de respeto que había comenzado a permear nuestras interacciones. Su consejo fue claro: no actúes de inmediato.
Observa, recoge evidencia y, cuando llegue el momento, usa todo a tu favor. Con el apoyo de mi amigo, comencé a recopilar documentación. Revisé antiguos testamentos, contratos de propiedad y registros de la casa. Cada papel se convirtió en una pieza del rompecabezas que debía ensamblar. La familia había estado hablando de dividir bienes que, en realidad, eran fruto de años de sacrificios y trabajo arduo. Sabía que cada decisión que tomara debía ser medida y calculada. Al mismo tiempo, mantuve mis movimientos en la sombra. No dejé que sospecharan que estaba al tanto de sus maquinaciones. Era un juego de ajedrez, y cada movimiento debía ser pensado con precisión. La paciencia se convirtió en mi aliada. Observaba sus interacciones, escuchaba sus conversaciones, y cada día añadía un nuevo fragmento a mi entendimiento de la situación. Recorría los pasillos de la casa con la calma de quien se siente en control. Mis miedos se transformaron en acciones. La estrategia se convertía en mi mantra: no actuar impulsivamente, no dejar que las emociones nublaran mi juicio. La traición, aunque dolorosa, se transformó en un catalizador para mi determinación. Con cada día que pasaba, la imagen de mi familia se transformaba. Ya no eran solo mis seres queridos, se habían convertido en actores en un drama que yo no había elegido, pero que debía enfrentar. Y aunque la lucha se presentaba como un camino lleno de espinas, sabía que la victoria no era cuestión de rabia, sino de claridad y estrategia. La justicia, aunque tardía, llegaría. Mi autoridad no sería un recuerdo olvidado, sino una realidad restaurada. Ese era mi momento silencioso, el despertar de una fuerza que había estado latente, esperando el instante adecuado para revelarse. La vida me había enseñado que las sombras pueden ser profundas, pero la luz de la verdad siempre encuentra la manera de brillar. La venganza es un concepto delicado, y no me refería a una venganza impulsiva ni a una retaliación violenta. Mi camino hacia la justicia iba a ser sutil, calculado y, sobre todo, legal. Sabía que el silencio era mi aliado, que las palabras podían ser armas, pero en mis manos se convertirían en herramientas precisas para recuperar lo que era mío por derecho. Comencé a preparar mi estrategia con meticulosidad. Consulté a un abogado, un hombre de reputación intachable y con una mente aguda. Nos reunimos en su oficina, donde el ambiente era sereno, casi como un santuario del conocimiento legal. Le conté mi historia, mi lucha y los abusos que había enfrentado. Él escuchó con atención, tomando notas, haciendo preguntas que me obligaban a recordar cada detalle, cada palabra hiriente que me habían dirigido. Debemos reunir pruebas, me dijo. Cualquier testimonio, cualquier documento que demuestre el desprecio y la intención de despojarte de tus derechos. El testamento, la propiedad, todo puede ser considerado. Estaba claro que la estrategia era acumular evidencia sólida para presentar una defensa irrefutable. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos en el fondo de un cajón, me encontré con el testamento de mi padre. Era un documento que había estado guardado con cuidado, lleno de cláusulas que aseguraban que la herencia pasaría a mí y solo a mí, a menos que se demostrara que había cometido actos deshonrosos. Esa cláusula, que en su momento había parecido una advertencia, ahora se convertía en un respaldo poderoso. Sin perder tiempo, decidí actuar. Me reuní con un notario de confianza que había estado presente durante la redacción de aquel testamento. Le expliqué la situación y le pedí que me ayudara a validar el documento, asegurando que su firma y sello no podían ser cuestionados. Necesitamos que esté seguro de que este testamento es legítimo. Podría ser nuestra carta ganadora, le dije. Mientras tanto, comencé a grabar conversaciones que evidenciaban los intentos de desprecio y manipulación. Cada palabra, cada tono, cada susurro se convertía en una pieza del rompecabezas que planeaba armar. Mis seres queridos, que una vez me respetaron, ahora se sentían envalentonados por la creencia de que podían quitarme lo que era mío. Pero no sabían que la paciencia es una virtud que se cultiva en la sombra. Las grabaciones fueron cruciales. En una de aquellas reuniones familiares, donde la tensión era palpable, logré captar un comentario despectivo de mi propio hermano, quien insinuó que yo no merecía la propiedad familiar. Tal vez deberías considerar venderla y vivir de una vez por todas como alguien que realmente sabe lo que es el sacrificio, dijo con desdén.
Esa grabación sería fundamental para demostrar la falta de respeto y la manipulación que estaba sufriendo. Pasaron los días y, aunque el silencio a mi alrededor era pesado, en mi interior había una calma profunda. Estaba uniendo cada pieza de este complicado rompecabezas, preparándome para el momento en que todo saldría a la luz. Sabía que mi estrategia no solo se basaba en la acumulación de pruebas, sino también en la astucia de mantenerme fuera de los reflectores hasta el momento adecuado. La clave era la paciencia. Si actuaba en el momento equivocado, podría perder todo lo que había construido. La espera se hizo más intensa, pero cada día que pasaba me acercaba más a mi objetivo. No me dejaría arrastrar por la desesperación ni por el rencor. Mis acciones estaban siendo calculadas y meditadas, cada paso, cada palabra dicha con propósito. Y así, mientras los días se transformaban en semanas, me encontraba en la cúspide de mi estrategia. La venganza, tal como la concebía, no era un acto de rabia, sino la restauración de mi dignidad y autoridad. La justicia, en sus formas más elegantes, se acercaba, y cada movimiento que hacía era una declaración silenciosa de que estaba listo para recuperar lo que era mío. Llegó el día que había estado esperando. Había preparado cada detalle con meticulosa precisión. El plan estaba en marcha y, aunque el corazón me latía con fuerza, mantuve la serenidad en mi rostro. La reunión se llevaría a cabo en la sala de estar de la casa familiar, un lugar que había sido testigo de innumerables momentos significativos para todos nosotros. Sin embargo, hoy sería el escenario de un desenlace que transformaría las dinámicas familiares para siempre. Mis hijos, junto con mi esposa, estaban presentes, ajenos a lo que se avecinaba. Al observar sus rostros, noté la despreocupación que había reinado en nuestra casa durante años. Pero esa paz se vería interrumpida de manera dramática. No había lugar para la compasión hoy, mi objetivo era la restauración de la autoridad que se me había sido arrebatada. Durante la reunión, comenzamos a discutir asuntos cotidianos, mientras yo mantenía un semblante tranquilo. En mi mente, todo estaba alineado. Hacía días que había presentado un documento legal a mi abogado, un testamento que no solo reflejaba mis deseos, sino que también desnudaba la traición que había brotado en el seno de mi familia. Sabía que el documento había sido elaborado con precisión, y que cada palabra contenía el peso de la verdad. Voy a compartir algo que considero fundamental para el futuro de todos nosotros, comencé, mientras el murmullo cesaba y las miradas se centraban en mí. La tensión era palpable. He tomado decisiones que afectan no solo a mí, sino a cada uno de ustedes. Mi voz era firme, pero no agresiva. Era el momento de la revelación. Mientras hablaba, fui desnudando la verdad oculta detrás de las acciones de mi esposa, la deslealtad que había endurecido mi corazón. No había necesidad de alzar la voz ni de buscar la confrontación. Su mirada se tornó inquieta, el desprecio que había sentido durante años se estaba transformando en incomodidad. Lo que antes había sido un secreto ahora estaba expuesto ante todos. En el testamento que he preparado, he tenido en cuenta todas las traiciones y los silencios que me han rodeado. He decidido que la herencia será repartida de manera equitativa, pero también contemplará las decisiones que se han tomado en mi ausencia, proseguí, sintiendo cómo las palabras resonaban en la habitación. Cada frase que pronunciaba era un golpe silencioso, una estrategia que había ido formando como un maestro en el arte de la guerra. Los rostros de mis hijos reflejaban confusión y, en el fondo, un destello de inquietud. Había logrado lo que me había propuesto, hacer que cuestionaran la lealtad y los valores que habían guiado sus vidas hasta ese momento. No era mi intención deshacerme de ellos, sino recordarles el respeto que siempre había prevalecido en nuestra familia. Sin embargo, la verdadera pieza del rompecabezas estaba aún por llegar. La grabación que había preparado, una conversación que había tenido con mi esposa, sería la prueba definitiva de su traición. Con una calma helada, le hice saber que tenía evidencia tangible de sus palabras desleales, de sus intentos de minar mi autoridad y de su deseo de llevarse lo que era mío. Lo que he acumulado a lo largo de los años no es solo dinero o propiedades. Es el legado de nuestra familia, les dije, mientras sacaba el dispositivo de grabación. Y ustedes deben decidir qué valor le dan a eso, ¿quieren seguir el camino de la traición o restaurar el respeto que hemos perdido?
Pude ver cómo la incredulidad y el miedo comenzaban a mezclarse en sus ojos. Sabía que el momento de la verdad había llegado. No había necesidad de humillaciones, la caída de mi esposa y de aquellos que habían estado en su círculo se daría por sí sola, al ser expuestos ante la evidencia de sus actos. Y yo, en silencio, había recuperado el control que una vez había sido mío. La atmósfera de la habitación se volvió tensa, y el silencio se hizo abrumador. Las reacciones comenzaron a surgir, pero yo permanecí en mi lugar, observando. No necesitaba gritar ni perder la compostura, mi estrategia había dado frutos, y la justicia estaba a la vuelta de la esquina. La sala permanecía en silencio, pero el peso de cada mirada era palpable. Sabía que la verdad se había presentado de manera irrefutable, y con cada instante que pasaba, el control que había estado en sus manos se desmoronaba. La vulnerabilidad de mi esposa, de quienes habían participado en esta traición, era evidente. No era necesario que yo levantara la voz, el eco de mis palabras resonaba en sus mentes, creando un estruendo mucho mayor. Lo que hicisteis no solo me afectó a mí, sino a nuestra familia entera, continué, manteniendo la calma. Hoy no vengo a buscar venganza, sino a restaurar lo que me pertenece y lo que le pertenece a nuestros hijos. La herencia que he construido no solo es un nombre, es un legado. Mientras hablaba, observaba las reacciones en sus rostros, la incredulidad se transformaba en preocupación. Uno de los que había apoyado a mi esposa, su hermano, intentó interrumpir. ¿Y qué harás ahora? ¿Nos vas a demandar? ¿Vas a destruirnos? Destruir es una palabra fuerte, respondí. Yo solo busco el respeto. Y si eso significa tomar medidas legales para proteger lo que es mío, lo haré. Pero no es necesario que lleguemos tan lejos, si ustedes eligen el camino correcto. Sus rostros mostraban la mezcla de miedo y confusión que había anticipado. Después de todo, la verdad puede ser un arma poderosa. En ese momento, la autoridad que había reclamado de nuevo comenzaba a ser evidente. Las grabaciones que había reunido no solo documentaban la traición, sino que también evidenciaban las intenciones ocultas que habían tenido de despojarme de mi legado. Todo estaba en el lugar correcto y en el momento adecuado. ¿Cómo puedes estar tan seguro de ti mismo?, preguntó mi esposa, rompiendo el silencio, con un tono casi desafiante. No se trata de estar seguro de mí mismo, respondí con firmeza. Se trata de que he aprendido a observar, a escuchar y a actuar en silencio. La fuerza no siempre se manifiesta en gritos. A veces, el silencio es más poderoso que 1000 palabras. Los minutos pasaron, y la tensión en la habitación se mantenía. Sabía que el juego que había comenzado poco a poco se acercaba a su final. Imaginaba las repercusiones de sus actos, no solo en el plano legal, sino también en el emocional. Era un juego que habían comenzado, y que ahora se les volvía en contra. Lo que está en juego aquí es más que solo propiedades. Es la confianza que se ha roto, es el respeto que se ha perdido. Y yo estoy aquí para restaurar ambas cosas, continué, mientras notaba que sus expresiones cambiaban de desafío a una especie de aceptación tácita. La mirada de sabiduría y autoridad que había cultivado durante años se enfocaba en este momento decisivo. Era esencial que entendieran que la dignidad no se recupera a base de venganza, sino a través de la sabiduría y la estrategia. Había tenido tiempo para reflexionar sobre el pasado, y hoy no era un hombre que buscara la destrucción de su familia, sino uno que buscaba la justicia. Y así, mientras el sol comenzaba a caer, iluminando la habitación con una luz dorada, supe que el tiempo de la verdad había llegado. No se trataba solo de mí, sino de todos los que habían estado involucrados. La justicia comenzaría a hacer su trabajo, y yo sería un espectador, manteniendo mi postura firme, observando cómo la verdad salía a la luz. Recuerden, en esta vida, lo que hacemos en la oscuridad siempre saldrá a la luz, les advertí, con un tono más sereno. Y cuando eso suceda, será el momento de decidir si desean reconstruir lo que han destruido o seguir el camino de la traición. Con esas palabras, me retiré de la habitación, dejando atrás no solo un ambiente de tensión, sino también la semilla de la reflexión. Había recuperado mi autoridad y, con ella, la dignidad que había sido puesta en duda. Ahora, el futuro dependía de sus elecciones y de cómo decidirían enfrentar las consecuencias de sus actos.
A vida me ensinou que, ao longo dos anos, construímos não apenas legado material, mas também legado emocional, uma história familiar que deve ser respeitada. A cada sacrifício que fiz, a cada escola que tomei, sabia que tudo tinha propósito maior, proteger e educar os meus. Agora, ao olhar para trás, percebo que o verdadeiro valor da vida não reside apenas nas paces que acumulamos, mas nas relações que cultivamos ao longo do caminho. Após o desfecho da minha batalha silenciosa, o ambiente de nossa casa começou a mudar. A desconfiança e a tensão deram lugar a clima de reflexão. Cada dos envolvidos teve a oportunidade de ponderar sobre suas ações e suas consequências. O silêncio que antes pairava na sala agora era preenchido por murmúrios de arrependimento e aprendizado. Eu poderia ter escolhido o grito, a humilhação pública, mas me recusei a ser homem de conflitos. Em vez disso, utilizei o poder do silêncio e da estratégia para restabelecer a ordem e o respeito. Naquele momento, percebi que a verdadeira forca não estava no ato de retaliar, mas na capacidade de mostrar o valor do respeito e da dignidade. Cada dos meus filhos, por exemplo, teve que reconhecer que não se deve brincar com os sentimentos do outro, nem subestimar a figura paterna. A traição, embora dolorosa, se tornou uma oportunidade de aprendizado. O que poderia ter sido ponto final se tornou novo começo. Enquanto observava meus filhos discutindo sobre como poderiam reparar os erros cometidos, sentia orgulho silencioso. Eles estavam aprendendo, e eu era mero espectador desse crescimento. O que antes era ambiente de desconfiança agora se transformava em uma sala onde as verdades eram debatidas com honestidade. A cada palavra pronunciada, sentia que a autoridade que havia recuperado não era apenas minha, mas coletiva. Era a voz de pai que, embora ferido, nunca perdeu a forca e a dignidade. Como passar do tempo, as feridas começarão a cicatrizar. Eu sabia que o caminho da recuperação seria longo, mas a determinação de cada em buscar a restauração dos lacos familiares me encheu de esperança. A justiça que havia buscado não se limitava a tirar a máscara da traição, mas também a construir novo futuro baseado no respeito mútuo e na compreensão. Minhas experiências, mesmo as mais dolorosas, se tornaram ensinamentos que agora compartilhava com meus filhos. Na quietude das noites, quando todos se recolhiam para suas camas, eu me sentava à mesa, revendo os documentos que antes representavam apenas testamento de riqueza material. Agora, eles eram símbolo do que realmente importa, o amor e o respeito que devemos cultivar uns como os outros. O passado não pode ser apagado, mas podemos moldar o futuro. E assim, os registros que antes guardavam segredos de traição agora se tornaram promessas de amanhã melhor. Ao encerrar essa reflexão, volto àqueles momentos em que a traição ainda ecoava em meu coração. Lembro-me de que, embora o coração possa carregar feridas, a mente deve permanecer alerta e estratégica. Não se deve perder de vista a dignidade, mesmo quando a traição parece querer nos derrubar. Aprendi que o silêncio pode ser mais poderoso que o grito e que a verdadeira forca é aquela que se revela na adversidade. Se esta história te fez refletir sobre suas próprias relações e a importância de manter o respeito e a dignidade em todas as interações familiares, convido você a se inscrever neste canal. Aqui contamos histórias onde o respeito se recupera e onde homens como nós, em momentos de adversidade, encontramos a forca para restaurar a ordem e a honra em suas vidas. Juntos, vamos continuar a explorar as lições valiosas que a vida nos proporciona e a importância de ser homem íntegro em mundo que muitas vezes tenta nos desviar do nosso caminho.